Bien. A ver, un rato. Ya, un favor, la exposición con la cámara prendida para poder ver, observarlos a ustedes. Ah, Color. me da un momento, doctor, para poder Ya, ponerme encima. muy bien, listo. Doctor, bueno, empiezo a compartir. Sí, puedes compartir. ¿Me puede ver? Ahora sí, ya, Eh, estamos bien. espere, voy a agrandar la pantalla. Voy a usar el puntero. Ya. Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. El día de hoy hablaré sobre cristaloides y, bueno, mi compañera y yo vamos a hablar sobre cristaloides y coloides. Quien les habla, Ramos Rojas Mayra, comenzará la exposición. Bueno, bien, la composición hídrica del organismo como descripción general, pues vamos a tener que está compuesto por un 60% de agua que se divide en compartimentos de líquidos que llamaremos pues extra e intracelular.
Y este líquido extracelular va a estar presente fuera de las células, sea intravascularmente o intersticialmente, ¿no? En el plasma o en los fluidos intersticiales, como observamos en la imagen. Mm, de manera general, podemos decir que hasta un 70% de la masa corporal de fluido va a ser en los lactantes agua. Y en el caso de los adultos, sean hombre o mujer, el promedio en el hombre es de un 60% del peso corporal y el promedio en la mujer va a ser entre un 50 a un 55%. Ahora, en los adultos mayores sí puede ser tan bajo como un 45%. Eh, pasamos. Bien, en los compartimentos del líquido, pues tenemos que ver que el total de agua se va a dividir en ciertos porcentajes, ¿no? 60% del peso generalmente en el hombre y 50% del peso generalmente en la mujer. Ahora, de este porcentaje, los 2 tercios de este fluido va a ser intracelular, mientras que un tercio va a ser un fluido, bueno, extracelular. Y de ese un tercio de fluido extracelular, un cuarto va a estar, bueno, intravascularmente y 3 cuartos va a ser un fluido intersticial. En los movimientos de líquidos entre los compartimentos, pues tendremos que es importante, o bueno, es resaltante que esos compartimentos se separan mediante membranas semipermeables y esas membranas pues son altamente permeables al agua, pero requieren energía para transportar iones. Entonces, la distribución del líquido entre esos compartimentos va a estar determinada por concentración de iones como sodio, cloro y bueno, otros electrolitos también. El agua se va a mover entre esos compartimentos siguiendo gradientes osmóticos. Un cambio en esta concentración relativa de soluto o agua hará que el agua se desplace entre esos compartimentos y las dos formas de movimiento pasivo por las cuales se puede desplazar van a ser difusión y ósmosis. En el caso de la difusión es que pasa una sustancia de un área de mayor concentración a un área de menor concentración. Y en el caso de ósmosis es el agua que es atraída a través de una membrana hacia una región donde hay una mayor concentración de soluto, ¿no? O sea, la osmosis prácticamente es específicamente para el agua. Aquí en la imagen observamos pues el intercambio que hay entre el fluido intracelular con los fluidos extracelulares, ¿no? Llamamos el de la parte intravascular y también la parte intersticial, ¿no? Se intercambian gases como el dióxido de carbono, el oxígeno, se intercambia agua, nutrientes y iones, ¿no? Y también nitrógenos, compuestos nitrogenados. Bueno, por todo el organismo, ¿no? Como vemos ahí pulmón, tracto gastrointestinal y riñones. Bien, y ahora tocando ya el tema de soluciones para fluidoterapia. Generalmente, cuando llegan pacientes críticos a la unidad de hospitalización o también cuando hay pacientes pues hemodinámicamente inestables o están hipovolémicos o pueden ser simplemente que llegan a la emergencia porque llegan con una diarrea profusa, se pueden usar soluciones para llevarlos para tratar de mantenerlos estables. Entonces, ahora pasaremos a ver que estas soluciones pueden usarse ya sea vía endovenosa, por ejemplo, en UCI, en cuidados intensivos, o también en emergencias, ¿no? Para pasar diversos medicamentos. Puede usarse también en desnutrición, por ejemplo, en un paciente mayor. Se ve mucho en pacientes mayores que ya están postrados y, bueno, a veces no se alimentan bien, no tienen, bueno, esas ganas de comer y lo que hace la familia es pasarle, pues, por ejemplo, vitaminas, un complejo de vitaminas y hacer que se tenga que pasar por vía intravenosa. También se puede administrar fármacos, no necesariamente en un paciente que esté en UCI, sino puede ser de repente un paciente que ha tenido una infección gastrointestinal y está en emergencia. Intervenciones quirúrgicas también se va a pasar vía venosa. Grandes aportes nutricionales cuando el paciente lo requiera y en ciertas patologías leves. Por ejemplo, que tenga alguna inflamación eh, muy grande, bueno, puede ser por una celulitis, por ejemplo. Entonces, ¿qué tipos de soluciones tendremos? Tendremos los cristaloides y tendremos los coloides. Ahora,
¿Por qué se ha puesto un versus ahí? Porque cada uno va a tener una propiedad específica y de acuerdo a eso, bueno, ya en el seminario de fluidoterapia explicarán qué es lo más recomendable en ciertos casos. En el caso de los cristaloides, bueno, primero debemos tener en cuenta que las soluciones en general se van a definir como una mezcla homogénea entre dos o más sustancias a nivel molecular o iónico y que no reaccionan entre sí. Es decir, que son soluciones electrolíticas que contienen agua, electrolitos o azúcares en cantidades variables y constituyen pues soluciones balanceadas que pueden pues difundirse a través de la membrana capilar y mantienen pues el equilibrio electrolítrico y aparte pueden expandir también volumen intravascular cuando contienen azúcar, ¿no? Y cuando contienen azúcar poseen la capacidad de aportarle energía al paciente. Entonces, siguiendo con la exposición acerca de cristaloides, empezaremos porque hay soluciones hipotónicas, isotónicas e hipertónicas. En el caso de las soluciones hipotónicas, van a ser soluciones que presentan una concentración de soluto menor que otra solución, presentando pues una osmolaridad menor a la que presentan los líquidos corporales. Estas soluciones, bueno, las más utilizadas son la hiposalina, el 0,3% y el 0,45%, y la dextrosa en agua, el 5%. Realmente estas soluciones hipotónicas no representan mayor importancia en el uso de emergencias, no sea en UCI, en cuidados intensivos, pero son usados también. En el caso de las soluciones isotónicas, son conocidas pues como fluidos primarios y van a expander el volumen plasmático. Entonces, de acuerdo a la ecuación de Starling, estos cristaloides se van a distribuir rápidamente a los espacios, sean extravasculares o intravasculares. ¿Qué soluciones vamos a encontrar aquí? La solución salina, solución Ringer lactato, solución glucosada y la solución glucohiposalina. En el caso de la solución salina, llamada también pues suero salino o suero fisiológico, uno lo encuentra al 0,9%. Y bueno, va a encontrar ahí 154.000 equivalentes de sodio, 154.000 equivalentes de cloro y 308 miliosmoles, ¿no? Está indicado en la reposición de agua y electrolitos, ¿no? O sea, cuando hay una hipovolemia. En caso de deshidratación, alcalosis, clorosensibles o en shock hipovolémico o corrección de hiponatremias. Pero la administración excesiva puede causar pues edemas o acidosis hiperclorémica. Entonces hay que tener cuidado en ese sentido con su utilización. En el caso de la solución de Ringer lactato o también llamada Hartmann, en su composición encontramos 130.000 equivalentes de sodio, 4.000 equivalentes de potasio, 28.000 equivalentes de lactato, 109.000 equivalentes de cloro y 3.000 equivalentes de calcio. Y 276 miliosmoles va a ser su concentración. Esta solución pues está indicada cuando hay que reponer agua, electrolitos y va a ser de primera elección cuando hay que reponer grandes cantidades, por ejemplo, en cirugías mayores o en pacientes quemados y va a estar contraindicado en hepatopatías o, por ejemplo, cuando hay disminución de perfusión en el hígado y también cuando hay que administrar, está contraindicado cuando hay que administrar en compañía de sangre, ¿no? No debe administrarse a la vez. En el caso de la solución glucosada, al 5%, dentro encontramos una composición de glucosa en una proporción de 50 gramos por litro, junto con 278 miliosmoles. Y bueno, el suero glucosado está indicado en casos de posoperatorio inmediato y también es una alternativa para las deshidrataciones hipertónicas. Y aquí está contraindicado, por ejemplo, en la enfermedad de Addison, como también en pacientes neurocríticos, ¿no? La solución glucohiposalina, en su composición se encuentra glucosa, cloro, sodio, y es una solución poco utilizada porque está indicada en fluidoterapia de mantenimiento y en el postoperatorio inmediato. Aparte, está contraindicado en casos de hipovolemia y también en pacientes neurocríticos, ¿no? Una consulta, Mayra. ¿Qué diferencia hay entre esta solución glucosada al 5% isotónica con la anterior, tu anterior lámina? Tu La anterior isotónica con la hipotónica. isotónica, exacto. Ahí tienes dextrosa en agua al 5%. Mira, retrocede. Ahí ve, dextrosa en agua al 5% y ahora acá en la isotónica tienes suero glucosado al 5%.
Bueno, lo que pasa es que este suero glucosado pues va a tener una proporción de glucosa de 50 gramos por litro y una concentración equivalente de 278 miliosmoles, o sea, es más concentrada. Y en el caso de esta dextrosa, que es al 5%, se utiliza, bueno, es diferente. Su uso por ser hipotónico es más que todo en caso de que el paciente necesitara pues una reposición de azúcar, pero algo sencillo, ¿no? No es como en la solución glucosada. Solución glucosada es más concentrada. Es lo Por eso mismo. está, Es lo mismo. Bueno, solución glucosada o dextrosa, es al 5% lo van a encontrar en la práctica, en la práctica real, la dextrosa viene al 5% y ese es el suero glucosado al 5%. O sea, digamos como que sinónimos, es lo mismo. ¿Qué es una solución isotónica? Sí, o sea, debería estar por acá, porque tiene la osmolaridad de 278 milosmoles, es lo que lo cataloga acá, ¿no? Como isotónico. Pero que al final esto se consume, o sea, esta glucosa lo usa el organismo y al final solo queda líquido y al final se convierte, o sea, en... Ah, chispas, no sé qué pasé. Ahí. Eh, Al final se convierte en una solución hipotónica. ¿Por qué? Porque la glucosa pasa a ser utilizada por las células y solo nos queda agua libre. No sé si me entiendes esta parte, ¿no? O sea, si bien es cierto, es una solución isotónica por la osmolaridad, porque tiene ujú. 50 gramos de azúcar, pero este azúcar, esta glucosa, lo usan las células. Entonces solo nos queda, ¿qué nos queda? Agua, nada más. Entonces podría O sea, funcionar en ese se momento. refiere que al final, por la utilización, digamos, yo utilizo como utilizar una concentración. Por ejemplo, ¿no? Son la misma concentración, aparentemente diferentes, diferentes colores de vasos, pero al final yo utilizo la misma concentración de glucosa y obtengo lo mismo al final. Se refiere, que consumo igual. Claro, bueno, no entendí esa parte, pero, o sea, dextrosa al 5% es igual que cero glucosado al 5%. O sea, es lo mismo. De repente acá, en la literatura que has encontrado, lo han clasificado que es una sustancia hipotónica porque se consume la glucosa y al final solo te queda agua libre. Entonces ya no te queda esa glucosa porque se usó en las células. Pero es una solución isotónica porque tiene esta osmolaridad. ¿Ok? Ok, Ahora, la doctor. solución glipo-hiposalina no lo usamos. No, no se usa. Se usa la Tato Ringel, salina y la destroza al 5%. Esta glucohiposalina no lo usamos. Ok, doctor. Bien, continúa. Bien, en las soluciones hipertónicas, bueno, van a presentar pues una osmolalidad superior a la de los líquidos corporales, ¿no? Entonces van a ejercer pues una presión osmótica mayor que el extracelular. Y esas soluciones pues son la solución salina hipertónica que se encuentra pues en el cloruro de sodio en porcentajes de 3, 5 y 7,5% y va a estar indicado en shock hipovolémico y traumatismo craneoencefálico severo y en hipotensión. Y bueno, presenta riesgo de presentar hiperosmolaridad, hipercloremia, hipernatremia y también acidosis metabólica. Y en Ya, la ahí también. solución, A ver, Mayra. Ahí en shock hipovolémico, no, no está indicado. Ya, sí está indicado en traumatismo craneoencefálico severo, hipotensión tampoco. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo que necesita un paciente en shock hipovolémico, hipotensión, es volumen. Y entonces no le podemos dar una concentración altísima, ¿no? de un suero, ¿no? Le tenemos que dar solución isotónica, un suero salino al 0,9%, ¿no? Eso le podemos dar, pero no la hipertónica. La hipertónica sí está muy bien indicado en traumatismo cráneoencefálico porque disminuye el edema, ¿no? Es una sustancia hipertónica que por las leyes de la osmolaridad el agua se va hacia donde hay más concentración.
¿no? En este caso, Jala. ajá, va a jalar el agua, ¿no? Así en términos sencillos, jala el agua de la célula, ¿no? Entonces, disminuye el edema cerebral en este caso, ¿no? Pero en hipovolemia, hipotensión no podemos usar porque ya de por sí el paciente ya no tiene líquido ni a nivel intracelular ni a nivel extracelular. Entonces, no hay de dónde va a sacar líquido. Solo estamos haciendo una hipernatremia iatrogénica al paciente. ¿Ya? O sea, como que lo secaría más, mejor dicho. Exacto, o sea, el paciente ya está seco, ¿no? El paciente con Claro. shock hipovolémico ya perdió sangre y el organismo, para tratar de compensar eso, ha sacado de las células todo el líquido hacia el extracelular. Entonces, de por sí el paciente ya no tiene líquido, está seco, como lo dices, ¿no? Entonces, tú le pones algo más, o sea, estás hipersecándolo al paciente, digámoslo así, o sea, está haciendo un daño. No, solo la indicación es en traumatismo cráneoencefálico. Ahí, ¿no? Ok, doctor. Voy a Ujú. marcarlo acá para no. Exacto. Ok, ya. Y en la solución glucosada hipertónica, bueno, va a estar compuesta por glucosa del 10% y bueno, su concentración va a ser de 555 miliosmoles. Y bueno, va a estar indicado en hipoglucemia, como en caso de ayuno o también va a estar contraindicado en hipovolemia o en pacientes neurocríticos o con que tienen hiperosmolaridad, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué, Mayra? ¿Por qué está contraindicada en pacientes neurocríticos? Porque si es una solución glucosa, si es bueno, normalmente si fuera solamente salina hipertónica, bueno, no sería neurocrítico, pero si está glucosada, el problema es que aumentaría la concentración, o sea, realmente no beneficiaría. No habría no sacaría la suficiente, no sacaría agua del edema, supongamos que tuviera un edema el paciente. Ya, la explicación es porque se consume la glucosa, lo mismo que hace un momento te decía. Esa glucosa que le estás dando al Ujú. paciente con esta solución hipertónica, si bien es cierto, es una solución hipertónica, pero como te digo, esos 10% de que le das 555 milosmoles no se quedan ahí, sino que las células lo capturan a la glucosa, se lo meten y se empiezan a metabolizar, ¿no? Hacen su ciclo de Krebs y toda esa cosa, ¿no? Ya, pero te queda solo líquido libre. Y si tú les colocas líquido libre, puedes aumentar el edema cerebral. Por eso te dice contraindicado en pacientes neurocríticos. Porque probablemente el paciente neurocrítico está con edema cerebral. Y si tú le pones líquido libre, este líquido se va a meter a la célula y se va a edematizar. Por eso no se usa en pacientes neurocríticos. Ok, doctor. ¿Ok? Muy bien. Continúa. Eh, Bueno, eso sería todo por mi parte. Mi compañera va a continuar con la exposición de coloides y lo bueno, los otros puntos. Ok, muy bien. Igual las mismas indicaciones para Tatiana, ¿no? Reyes, Chávez, Tatiana. Ajá. Bueno, buenos días, doctor y compañeros. Voy a continuar con la exposición. Bueno, respecto Tatiana, a... ¿podrías prender tu cámara, por favor? Ah, me olvidé. Ya. Bueno, respecto a los coloides, bueno, se definen como partículas de alto peso molecular que van a atravesar con dificultad la membrana capilar por el mismo de su peso y por la misma característica se tienden a comportar
de dos mecanismos, que van a aumentar la presión oncótica plasmática y van a retener el agua en el espacio intravascular. También se dice de que van a producir efectos hemodinámicos más rápidos y sostenidos que los cristaloides. Pero pues no hay estudios suficientes como para afirmar del todo que es cierto, ¿no? Pero estos coloides se van a dividir de dos formas, son los sintéticos y los naturales. En caso de los sintéticos, vamos a tener primero a los dextranos, que es una mezcla de los polímeros de glucosa, y estos van a tener en dos presentaciones, lo que es el dextrano 40 y el dextrano 70. Lo que respecta al dextrano 40, o en realidad a cualquiera de los dos dextranos, pero el que más se usa es el dextrano 40, tienden a formar una reacción alérgica, también tienden a hacer fracaso renal o una diátesis hemorrágica. Por esto que los dextranos están ahora en desuso, por lo mismo que existen estas reacciones adversas. Por otro lado, también están las sintéticas, las gelatinas. Aquí está. Las gelatinas, bueno, las gelatinas también existen dos presentaciones, lo que es la poligelina y lo que es la gelatina succinilada. Ahora, tienden las gelatinas a presentar una reacción anafiláctica. Es muy poco, el 1% en la poligelina y el 0,1% en la gelatina succinilada. Otro sintético es el almidón, en la presentación del hidroxietilalmidón. Aquí, bueno, el almidón, bueno, es un polímero que va a estar formado por polisacáridos naturales modificados y van a tener, digamos, como dos características fisioquímicas de cómo es que esto se comporta en el organismo, cómo es que actúa en el organismo. Y esto va a depender del peso molecular y del grado de hidroxilación que se mide por el índice de sustitución molar. El índice de sustitución molar va a estar determinado por el número de unidades de glucosa hidroxietiladas dividido por las unidades de glucosa presentes. Ahora, mayor número de estas unidades hidroxietiladas, mayor es el grado de sustitución y mayor la vida media de la molécula en el plasma. Respecto a los naturales. Tatiana, en la anterior presentación, ya muchachos, de esto, lo que usamos en la práctica clínica, lo que, digamos, está permitido, normado, viene a ser de estas coloides sintéticos, las gelatinas. La poligelino, también llamada aemacel, y el gelofuscin, que se conoce como gelatina succinilada, ¿ya? Los dextranos, como el hidroxietilalmidón, han sido retirados del mercado. ¿Por qué? Porque, bueno, acá mismo lo dice, ¿no? Presentaban muchas reacciones alérgicas, producían bastante fracaso renal y diátesis hemorrágica, ¿ya? Por eso estos dextranos, tanto el dextran 40 como el dextran 70, como el hidroxietilalmidón, han sido retirados del mercado y lo único que nos queda para el momento es el hemacel y el gelofuscin, estos dos, ¿no? Poligelina y la gelatina succinilada. ¿Ok? Muy bien, continúa, Tatiana. Ahora, respecto al natural tenemos a la albúmina, que tiene dos presentaciones, el de 4% y el de 20%. Lo que más se usa es el de 20%. El 4% no se usa mucho porque tiene un contenido alto en cloro, de 120 a 130 mil equivalentes por litro, y en cambio el de 20% solo tiene 20 mil equivalentes. Y este coloide natural presentan efectos fisiológicos, por ejemplo, regulación de la presión coloidosmótica, el transporte plasmático de fármacos, la capacidad antioxidante y la modulación del óxido nítrico. Ahora, respecto a la reposición hídrica en cirugía, aquí vamos a tener que, se tienen que conseguir tres objetivos, lo que es mantener la oxigenación tisular, obtener la composición electrolítica de los diferentes compartimentos y mantener los niveles normales de glucemia.
pero para ello se tienen que tomar en cuenta ciertos factores antes de, para saber cuánto se va a reponer en el paciente. Y de estos factores son las necesidades basales, que es el líquido que se consume para mantener los procesos enzimáticos y la producción de energía, el déficit previo, lo que el paciente debió ingerir, pero no lo hizo por el ayuno preoperatorio, que siempre se estipula o se marca antes. Y bueno, también se incluye aquí lo que es las pérdidas preoperatorias por el vómito, la fiebre, diarrea, etc. El ayuno electrolítico es otro factor a tomar en cuenta, que es el tiempo durante el cual el organismo se mantiene en un aceptable equilibrio el hidroelectrolítico. El ayuno patológico, que comienza luego del ayuno fisiológico y es el que será repuesto, y las pérdidas recurrentes que van a estar producidas desde cavidades abiertas o por exposición visceral o por fugas de líquido hacia el espacio intersticial y las pérdidas sanguíneas intraoperatorias. Para cuando se trata de pérdidas que son producidas por cavidades abiertas, se van a reponer de la siguiente manera. Cuando es por exposición visceral, de 1 a 2 miligramos por kilo en cirugías sin una gran exposición visceral, de 4 a 15 miligramos es que hay peritonitis, de 6 miligramos por kilo en cirugías toracoabdominal o abdominoperinal, y 15 miligramos por kilo en cirugías abdominales mayores. Y para esto se van a usar las dos soluciones que ya hemos visto, las cristaloides y las coloides. En cuanto a las cristaloides, pues se dividen en iónicas y no iónicas. En las no iónicas está la dextrosa al 5%, y en las iónicas está la solución de cloro y la solución de Ringer lactato. Y las coloides están los sustitutos y los expansores. En los sustitutos están las gelatinas y las albúminas, y en los expansores los dextranos. Y también está la albúmina. Ahora, respecto a lo que es las soluciones a los cristaloides, con las soluciones glucosiladas, estas van a evitar la cetosis durante el acto quirúrgico y el postoperatorio inmediato. En lo que es la dextrosa al 5%, va a generar un desplazamiento del agua desde el líquido intersticial hacia el líquido extracelular. Y de esta forma va a favorecer la diuresis, porque va a sacar líquido y va a llevar hacia los capilares, ¿no? Hacia los vasos sanguíneos. Y de esa forma favorece la diuresis. Del total prefundido, que es al 5%, solo la 12ª parte va a permanecer en el compartimento vascular, y el resto va a generar en el paciente una sobrehidratación. Respecto a las soluciones isotónicas, se usa el que es el 0.9%. Eso va a permanecer en el paciente el 20 a 30% en el espacio intravascular. Y se tiene que reponer de 3 a 5 milímetros por cada milímetros de sangre perdida. Para los coloides están los sustitutos, que van a sustituir el volumen plasmático con el mismo volumen de lo administrado, sin extraer el líquido del intersticio, y los expansores coloides, que van a expandir el volumen plasmático más allá del volumen administrado. Y aquí tenemos lo que es el Dextran 40, que, bueno, este Dextran va a desintegrar los agregados de los glóbulos rojos y va a mejorar las propiedades del flujo sanguíneo en la microcirculación, va a disminuir la adhesividad de las plaquetas y va a presentar cierta protección ante los estados de hipercoagulabilidad. Ahora, también se tiene que tomar en cuenta para esta reposición de líquidos las pérdidas. Si es una pérdida menor, una pérdida sanguínea aceptada, menor a esa, se puede corregir con soluciones coloides o cristaloides. Lo que se usa más son los cristaloides, porque es un costo-beneficio, ¿no? Y se tiene que tomar en cuenta que por cada milímetro de sangre se va a reemplazar con 3 mililitros de cristaloides o 1 mililitro de coloides. Ahora, hay una fórmula, pues, para poder saber cuánto es lo que se le va a reponer al paciente. Esto va a depender del volumen sanguíneo a reemplazar, que es igual a la pérdida sanguínea real menos la pérdida sanguínea admisible.
y esta pérdida sanguínea admisible se va a hallar con el hematocrito inicial, se va a hallar con la volemia teórica, disculpen, con la volemia teórica multiplicado por el hematocrito inicial, y a esto se le va a restar el hematocrito final, y esto se va a dividir pues con el hematocrito inicial. Y para saber cuánto es la volemia teórica, eso va a ser según el peso. Pero en adolescentes y adultos pues va a ser de 65 mililitros. Y eso sería toda la exposición, doctor. Ya. Ok. Bueno, acá términos fundamentales, ¿no?, de la exposición. Cristaloides y coloides. Acá en esta lámina pues hay algo muy importante. La reposición que tenemos que hacer en volumen a un paciente que está sangrando, pues, ¿no? O que la reposición inicial que vamos a realizar. Un paciente que tiene una pérdida de sangre, a la mano lo que vamos a tener siempre van a ser cristaloides y coloides. Acá en esta lámina, por decir, nos pone, si mi paciente está perdiendo, por decir, 500 de sangre, yo tengo que reponer con 3 veces eso en cristaloides, ¿no? Digamos, 500 de sangre, tengo que reponer con 1500 de cloruro de sodio, ¿no? O si en este caso estoy usando un coloide, la relación es 1:1, ¿no? Si mi paciente está perdiendo 500 de sangre, yo puedo reponer con 500 de, en este caso por decir, poligelino, ¿no?, que me va a dar una estabilidad de volumen en este paciente, ¿no? Eh, Ahora, eso es algo fundamental. Lo otro, cuando yo coloco cristaloides en un paciente, en este caso cloruro de sodio al 9 por mil o al 0,9%, que es lo mismo, de todo este litro, por decir que coloque un paciente, solo el 20% se queda a nivel intravascular. Entonces, de estos 1000 de cloruro que he colocado, solo 200 se van a quedar dentro de la sangre, ¿no?, de la volemia del paciente. Y los 800 probablemente pasen al tejido intersticial, intracelular, o se depuren, ¿saben?, en la orina. Caso contrario ocurre con lo que viene a ser los coloides. Por eso a estos se denominan expansores plasmáticos, porque de todo, digamos, el litro que yo coloque de un coloide, en este caso gelofuscin o poligelino, va a quedarse en el intravascular el 80%, ¿no? Entonces, cuando yo coloco un coloide, estoy asegurándome de que este se va a quedar dentro del intravascular y me va a expandir esta intravascular. Cosas fundamentales respecto de esto, ¿no? Ahora, cuando ustedes manejen a un paciente en sala de operaciones y la reposición que nosotros hagamos, vamos a ver, pues, acá puedes estudiar en esta, la lámina 3, creo que es mencionado ahí. Ahí, en la lámina 3, ajá. Vamos a reponer el ayuno de este paciente, ¿no? ¿Por qué? Porque probablemente a este paciente le hemos dejado en ayuno, lo más seguro son 12 horas antes, ¿no? Entonces, durante esas 12 horas antes, el paciente no ha consumido líquidos. Entonces, necesita consumir líquidos, o necesitamos reponer esos líquidos que no ha consumido el paciente. Entonces, a eso nosotros hacemos la reposición de las ayunas del paciente que ha tenido. Eso es uno. Dos, el paciente dentro de sala de operaciones, pues necesita una infusión constante de líquidos, porque nuestro organismo necesita que tengamos un ingreso de líquidos, ¿no? Eso se llama el mantenimiento de líquidos. Y de ahí vamos a tener las pérdidas, ¿no? Que las pérdidas pueden ser por una cavidad expuesta. Están operando estómago, entonces han hecho una cirugía abierta, han hecho una incisión sifopúbica y se está perdiendo líquidos por la evaporación, ¿no? Tenemos que reponer eso. El paciente está teniendo una diuresis
¿no? Es una pérdida, ¿no? El paciente se está perdiendo líquidos por la orina. El paciente está sangrando, ¿no? También eso es una pérdida, ¿no? Entonces nosotros tenemos que reponer esas pérdidas. Generalmente, todas estas hacemos la reposición, pues inicialmente con los cristaloides, ¿no? ¿Por qué? Porque es lo más barato que tenemos, ¿no? Un litro de cloruro de sodio cuesta ¿cuánto? 3, 4 soles, ¿no? Un litro de cloruro de sodio. Un litro de poligelino cuesta aproximadamente entre 200 a 300 soles, ¿no? Es muy caro, ¿no? ¿Qué es lo que me conviene? Cristaloides, y es la reposición inicial que nosotros hacemos. ¿Ok? Muy bien. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud para los expositores? Bueno, si no tenemos preguntas, continuamos con la siguiente exposición. Quisiera saber quiénes son los que van a exponer, o el que va a exponer. Ríos, doctor. Ríos. Sí. Y Rojas Chávez, doctor. Ya, Ríos. Ríos, ¿qué más es su apellido? Ríos Hanampa Brit. Rojas Chávez. ¿Su Rojas nombre? Chávez, Yasmín. Yasmín. Ya, Yasmín, ok. Ok, muy bien, igual las mismas indicaciones, cámara prendida. Ok, doctor, está bien. Ujú. Ok, ya, doctor, ¿se me puede ver y escuchar bien? Sí, se te ve y se te escucha bien. Ok, doctor. Bueno, buenos días, bueno, doctor y compañeros. En esta oportunidad les vamos a hablar sobre terapia transfusional. Y pues el contenido de esta exposición va a ser tanto la definición y cómo se obtienen estos hemocomponentes, las características y las indicaciones de los mismos y las técnicas de ahorro de sangre y la compatibilidad. Ok, ¿qué es un hemocomponente o un componente sanguíneo? Pues este va a ser un preparado terapéutico de la sangre, el cual va a contener hematíes, leucocitos, plaquetas y también plasma. Y este se puede obtener mediante diversas maneras, como por centrifugación, por filtración o por congelación, utilizando cualquiera de las metodologías disponibles para la obtención de la misma. Entonces, vamos a tener dos tipos principales de cómo obtener estos hemocomponentes. El primero va a ser el más tradicional, que va a consistir a través de una unidad total de sangre, el cual el cual se obtiene mediante un donante voluntario. Entonces, de esta unidad total de sangre se va a fraccionar y se va a obtener los diversos componentes sanguíneos. Y pues la otra opción va a ser mediante la féresis. A través de la féresis se pueden obtener componentes específicos. Por ejemplo, se puede obtener solo leucocitos, es decir, se extrae netamente el componente a elegir y pues los demás componentes se devuelven al paciente. Se puede hacer una leucocita féresis, una plaqueta féresis, una eritrocita féresis en caso de que se deseen obtener glóbulos rojos y así sucesivamente. ¿En qué casos va a estar indicado la administración de estos hemocomponentes? Pues en la guía se menciona que van a existir algunos factores que van a determinar si es que el paciente va a necesitar ser transfundido o no. Por ejemplo, el primer caso puede ser si es que hay una pérdida de sangre. Este puede ser debido a alguna hemorragia interna o externa. También en casos de hemólisis, es decir, va a haber una destrucción de los eritrocitos, también en casos de estado cardiorrespiratorio y o de oxigenación tisular. Aquí se debe tener en cuenta mucho los signos y, bueno, las funciones vitales. Otro de los componentes, bueno, de los factores importantes también va a ser la evaluación de la anemia. En caso de que los pacientes tengan anemia, se menciona una cifra de corte que es inferior a los 7, inferior a 7 miligramos por decilitro.
aquí ya va a haber necesidad de transfundir sangre a estos pacientes. Asimismo, la tolerancia del paciente a la pérdida de sangre o a la anemia. Aquí podemos encontrar a pacientes con patologías previas, por ejemplo, un paciente con insuficiencia renal. Y pues, a medida de previsión, si es que se va a requerir sangre, por ejemplo, si es que el paciente va a sufrir va a llevar a cabo alguna cirugía, y pues esta cirugía está prevista de que haya un riesgo de hemorragia. Ahora, vamos a hablar de las características y también de las indicaciones de cada componente. Por ejemplo, aquí vamos a tener al más simple de todos, que va a ser a la sangre total. ¿Por qué? Porque esta sangre total va a ser prácticamente la que se obtiene en la unidad, en un paquete de 500 mililitros, es decir, va a estar con todos los componentes. Generalmente se extraen más o menos 420 mililitros, y pues como cada unidad va a tener 500 mililitros, los mililitros restantes van a corresponder a los anticoagulantes o al preservante. En cuanto al hematocrito de esta sangre, va a variar más o menos entre un rango de 35 a 45%. Y pues la vida de esta sangre total va a oscilar entre 35 y 42 días. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, si es que el día de hoy extraemos un paquete, bueno, una unidad de sangre? Hasta el día de mañana vamos a notar que va a haber una disminución, o se van a ver afectados los leucocitos y también las plaquetas, porque estas van a disminuir en cuanto a la funcionabilidad. Y también vamos a tener algunos factores de coagulación que van a ser más lábiles y van a ser susceptibles con el paso del tiempo. Por ejemplo, al caso del factor 5 y también el caso del factor 8. Y pues conforme pasen los días después de la extracción de esta sangre, vamos a notar que va a haber una disminución del pH, también va a haber una disminución del ATP y también una disminución del 2,3 difosfoglicerato. Y pues en caso contrario, el calcio plasmático va a incrementarse. Entonces, ¿cuándo va a estar indicado el uso de la sangre total? Pues esta unidad va a contener todos los componentes sanguíneos, generalmente su uso va a estar muy restringido y solo se va a dar en algunos casos. Por ejemplo, se menciona en los casos donde haya un shock hipovolémico grave, en el cual la pérdida del volumen sanguíneo total sea superior al 80%. También se puede indicar en casos de hipovolemia por sangrado, en el cual la pérdida sea mayor al 30% del volumen sanguíneo total. Y también en casos de que al paciente se le hayan administrado expansores plasmáticos y pues a pesar de ello sigan persistiendo los síntomas. Entonces, ¿qué se va a lograr con esta sangre total? Pues esta nos va a permitir restaurar el volumen, así como también la capacidad del transporte de oxígeno. Y en caso de que esta unidad de sangre sea fresca, es decir, se haya obtenido más o menos dentro de, bueno, un día antes, más o menos dentro de las 24 horas, también se puede restaurar la función hemostásica. Luego vamos a tener al concentrado eritrocitario, o también conocido como el paquete globular. Este básicamente va a consistir en cuando extraemos la sangre total, como habíamos mencionado que tenían 500 mililitros, a esa sangre total se le va a retirar el plasma. Entonces, con ello vamos a conseguir netamente obtener el concentrado eritrocitario. Y pues como valga la redundancia, su nombre lo dice, es concentrado, aquí también el hematocrito va a estar más concentrado, ya no va a oscilar en valores de 45% como en el caso anterior, sino que aquí vamos a tener cifras de 60 o hasta en un 70%. Y en cuanto a la capacidad del transporte de oxígeno, esta va a seguir siendo la misma que en el caso anterior, y pues aquí también la hemoglobina se va a encontrar más concentrada. Aquí vamos a tener que va a llegar a valores más o menos de 20 gramos por cada 100 mililitros. Y como se había mencionado al inicio, existen dos maneras de poder obtener ello. Uno es a través del método tradicional, o también lo otro es a través de la féresis. Entonces, si nosotros realizamos aquí lo que es la féresis, vamos a tener que por cada donador vamos a obtener hasta 2 unidades de este concentrado eritrocitario.
¿Y en qué casos va a estar indicado? Va a estar indicado en casos de anemia. Como había mencionado, la cifra de corte va a ser 7 gramos por decilitro. ¿Y qué es lo que lo que se busca al administrar este concentrado eritrocitario? Pues como el paciente tiene anemia, va a tener una cifra o valores de hemoglobina disminuidos, y lo que buscamos va a ser elevar de una manera rápida estos valores de la hemoglobina. Entonces lo que esperamos es que por cada unidad de este concentrado eritrocitario podamos elevar 1 gramo por decilitro la hemoglobina del paciente, aunque en algunos casos se menciona que también esto puede oscilar de 1 a 1.5 gramos por decilitro. Y en caso del hematocrito, este va a incrementar en 3%. Por ejemplo, si es que un paciente tiene 7 gramos, tiene 7 hemoglobina y nosotros le administramos, por ejemplo, 2 paquetes, va a incrementar de 2 hasta 3 puntos la hemoglobina y hasta en 6% el hematocrito. Esto va a suceder en el caso de los pacientes adultos, porque en el caso de los pacientes neonatos, estos valores de hemoglobina van a ser un poco mayores. Se menciona que más o menos va a incrementar hasta 4 gramos por decilitro por cada unidad de concentrado eritrocitario. Pero en el caso de los neonatos se debe tener en consideración de que la obtención de este concentrado eritrocitario sea máximo de 10 días anteriores. Ahora, aquí vamos a tener algunas indicaciones. Por ejemplo, al momento de nosotros querer subir la hemoglobina a un paciente, vamos a llegar a un tope. Es decir, la hemoglobina post-transfusional no debe superar los 11 gramos por decilitro. Y claro, va a haber algunas excepciones. Por ejemplo, en pacientes que tengan un mayor riesgo de padecer isquemia, aquí podemos sí llegar a valores de hasta 12.5 gramos por decilitro, o también en pacientes que ya tengan terapias de transfusión crónica, y aquí podemos llegar hasta los 14.5 gramos por decilitro. Y pues básicamente, como se indica, la administración de este concentrado eritrocitario en anemias, aquí vamos a tener el caso de las anemias agudas hemorrágicas. Esta va a consistir cuando se pierde un volumen superior a 1 litro, o cuando se pierde más o menos del 20 al 25% del volumen sanguíneo total. Y a esto se le va a sumar algunas manifestaciones clínicas que vendría a ser ya la anemia sintomática, es decir, el paciente va a estar taquicárdico, taquipneico. Bueno, como se menciona aquí, algunas manifestaciones clínicas de hipoxia o también de hipovolemia. Luego, también este va a estar indicado en casos de anemia crónica. Aquí va a administrarse en este caso cuando al paciente ya se le había dado un tratamiento específico, sin embargo, este tratamiento no funcionó. Entonces, aquí el paciente pues va a tener la hemoglobina baja, va a tener una hemoglobina con cifras inferiores a 8 gramos por decilitro. Otro caso es también cuando la hemoglobina tiene valores inferiores a 10 gramos por decilitro, y pues a esto van a estar asociados otros factores como que el paciente padezca de enfermedad coronaria, de patologías pulmonares graves, o también tenga un riesgo de desarrollar un ACV. Otra indicación en el caso de la anemia crónica va a ser cuando haya un paciente sintomático, cuando haya una anemia sintomática en un paciente normovolémico. Y aquí esto va a ser independientemente del valor de hemoglobina que tenga el paciente. Y como habíamos mencionado, una anemia sintomática, pues el paciente va a tener taquicardia, es decir, sus latidos por minutos van a ser superiores a 100, y también este puede cursar con cambios a nivel del estado de conciencia, algunas alteraciones en el electrocardiograma, o también puede tener angina o también disnea a leves esfuerzos. Otra opción va a ser, por ejemplo, que tenemos un paciente que tiene cifras de hemoglobina bajas, pero tiene programada una cirugía. Entonces, aquí vamos a administrarle este concentrado si es que la hemoglobina preoperatoria va a ser inferior a 8 gramos por decilitro. Además de ello, si es que el paciente tiene anemia, pero no está llevando un tratamiento específico, y pues si es que esta cirugía sí o sí necesita darse en la fecha indicada y no se puede posponer. Y pues la otra indicación sería en el que se prevé que esta cirugía posiblemente pueda, pueda conllevar a una hemorragia.
Entonces, aquí vamos a tener a la cifra de corte, que va a ser de 7 gramos por decilitro, es decir, si es que el paciente tiene menos de 7 gramos por decilitro, sí o sí tenemos que administrarle el concentrado eritrocitario. Si es que más o menos tiene cifras de 7 a 10, aquí ya se deben de evaluar algunos otros factores, pero si es que su hemoglobina es superior a 10, generalmente no va a requerir la administración. Y pues otra indicación va a ser en los casos de pacientes que se encuentran en la unidad de cuidados intensivos. ¿Cuándo se va a indicar? Cuando hay evidencia de un empeoramiento de la oxigenación tisular, es decir, cuando el volumen máximo de oxígeno va a ser inferior a 100 mililitros por minuto por metro cuadrado, también cuando puede haber hiperlactacidemia o cuando haya isquemia coronaria o un ACV en pacientes normovolémicos. La otra indicación va a ser cuando la tasa de extracción de oxígeno por los tejidos sea superior al 50%, esto en pacientes que tengan un adecuado gasto cardíaco. Y pues lo otro ya es teniendo en cuenta la hemoglobina, cuando esta es inferior a 7 gramos por decilitro, pero estos pacientes cuenten con un historial de alguna enfermedad coronaria activa, alguna insuficiencia cerebrovascular o alguna alteración cardíaca significativa. Y bueno, el otro caso sería en el caso de los neonatos. Aquí vamos a considerar las cifras de hemoglobina cuando estas son inferiores a 8 gramos por decilitro. Si es que el paciente tiene menos de 8 gramos por decilitro, pero está estable, sin embargo, tiene algunas manifestaciones clínicas, como lo habíamos mencionado, como anemia, como taquipnea, taquicardia, una apnea, letargia, o el paciente no pueda subir de peso, posiblemente esto se deba a la anemia que está cursando el paciente. Luego tenemos cuando la hemoglobina es inferior a 10 gramos por decilitro y pues el paciente está estable y no tiene complicaciones serias en la evaluación prequirúrgica. La otra indicación es cuando la hemoglobina es inferior a 13, pero esto en pacientes menores de 24 horas de vida extrauterina. Y lo otro es cuando esta hemoglobina también es inferior a 13, pero el paciente tiene alguna enfermedad pulmonar o alguna enfermedad cardíaca grave. O también el paciente tiene alguna cardiopatía congénita. La otra indicación sería cuando hay una pérdida aguda de la volemia, cuando esta va a ser más o menos del 10 al 15% del volumen sanguíneo total, y cuando al paciente se le han realizado diversas extracciones de sangre para poder analizarlas en el laboratorio, entonces aquí también está, y estas extracciones representen en conjunto más o menos un 10% del volumen sanguíneo total, también estaría indicado ello. La otra indicación va a ser ya cuando los niños son mayores de 4 meses, en el caso de que curse con una anemia asintomática y en el cual las cifras de la hemoglobina sean inferiores a 8 gramos por decilitro. Esto va a ser en casos quirúrgicos que requieren ser atendidos de manera en emergencia o de manera electiva cuando la terapia alterna no está funcionando. Lo otro va a ser cuando hay una pérdida sanguínea aguda o una pérdida intraoperatoria que supere el 15% del volumen sanguíneo total o cuando el paciente presente algunos síntomas de hipovolemia. Lo otro sería la hemoglobina postquirúrgica, cuando esta es inferior de 8 gramos por decilitro y pues el paciente presente un cuadro clínico de anemia. La siguiente indicación es la pérdida aguda de la sangre con un cuadro clínico de hipoxia después de haberse corregido la hipovolemia con coloides o con cristaloides. Luego vamos a tener cuando esta hemoglobina es inferior a los 13 gramos por decilitro y el paciente sea portador de alguna enfermedad cardiopulmonar grave. La siguiente indicación es cuando la hemoglobina es inferior a los 10 gramos por decilitro y pues tenga alguna enfermedad cardiopulmonar moderada.
En casos de que el paciente tenga una anemia inferior a 14 gramos por decilitro y sea un paciente que tenga una insuficiencia respiratoria, la cual no se corrige a pesar de haberle administrado oxígeno suplementario o a pesar de haberle dado soporte ventilatorio. Y pues en caso también de los pacientes oncológicos que tienen cifras más o menos de 8 a 10 gramos por decilitro. Y finalmente sería en caso de pacientes que tienen alguna patología congénita y pues las cifras de hemoglobina son inferiores a los 8 gramos por decilitro. Luego vamos a tener al concentrado de las plaquetas. Generalmente este va a tener una concentración de 5 o de 5 a 7 por 10 a la 10 plaquetas por cada 30 o por cada 50 mililitros. Y pues si es que esto se obtiene a través de la plaquetoféresis, esto va a ser aún más concentrado y vamos a tener cifras de 1,5 hasta 5 por 10 a la 11 plaquetas en más o menos 250 o 300 mililitros. Y pues esto va a equivaler más o menos a 6 veces del concentrado de plaquetas obtenido de una manera tradicional. Y la vida de este concentrado de plaquetas va a ser de 5 días. Las indicaciones aquí también van a ser varias, pero principalmente se va a dar debido a la trombocitopenia. Bueno, también se puede indicar en casos de trasplante hepático y de púrpura trombocitopénica idiopática. Y aquí vamos a tener algunos valores de las plaquetas para ver. Por ejemplo, si es que las cifras son mayores de 100.000 plaquetas, generalmente no se le debe administrar, pero si es que estas son menores a 50.000, aquí sí se le debe administrar este concentrado de plaquetas. Y pues si es que está en un rango intermedio entre estos dos, se debe evaluar el riesgo de sangrado. Y pues, ¿qué se espera obtener después de haber administrado este concentrado de plaquetas? Pues si es que se administra una unidad de concentrado de plaquetas obtenidos de la manera tradicional, aquí vamos a observar que va a haber un incremento de 5.000 hasta 7.000 plaquetas, aunque algunos mencionan que puede llegar hasta 10.000. Pero si es que este se administra, bueno, si es que este concentrado es obtenido a través de la plaquetaféresis, estas cifras van a ser superiores, llegando hasta casi 50.000. Y bueno, finalmente vamos a tener el caso del plasma fresco congelado. Este plasma fresco congelado va a tener un volumen de 200 o de 300 mililitros. Y pues si es que se obtiene a través de la plasmaféresis, ese volumen va a incrementar hasta más o menos 700 mililitros. Este plasma fresco congelado, valga la redundancia, se debe guardar o se debe conservar congelado en una temperatura más o menos de menos 18 grados. Y pues con esto puede durarnos hasta 6 meses, pero si es que esta temperatura es aún inferior, si es que se llega hasta los menos 30 grados, esto nos puede durar hasta un año. Aquí principalmente va a contener agua, carbohidratos, proteínas, grasa y minerales. En cuanto a las proteínas, vamos a tener a la albúmina, también podemos encontrar fibrinógenos, algunos factores de coagulación. Ejemplo, los factores 5 y los factores 8. Por ejemplo, este factor 8, después de conservar este plasma fresco congelado después de un día, los valores van a caer drásticamente. Y también el factor 5 va a declinar, pero un poco más lento comparado con el factor 8, porque esos van a ser un poco más lábiles comparado con los demás factores de coagulación. Y pues, ¿en qué caso se va a administrar este plasma fresco congelado? En casos de sangrado activo, en los que haya una deficiencia de los factores de coagulación. También se puede administrar en casos de coagulación intravascular diseminada, en las que haya un sangrado activo, y pues en el caso de que se necesita revertir la acción de algún anticoagulante de fármacos con acción de la antivitamina K. Y pues también se administra en la púrpura trombocitopénica trombótica.
Y pues, ¿qué se busca o qué se espera? Pues que después de administrar este plasma fresco congelado, aumenten las concentraciones del factor de coagulación más o menos en un 20%. Y ya, este sí es el último, el caso del crioprecipitado. Este crioprecipitado se va a obtener del plasma fresco congelado. Entonces, o nosotros vamos a obtener o el plasma fresco congelado o el crioprecipitado. No se van a poder obtener ambos al mismo tiempo. Entonces, esto principalmente va a contener factores de coagulación, básicamente el 1, el 8, también va a tener el factor de von Willebrand y también fibronectina. En cuanto al volumen, este va a oscilar de 15 a 20 mililitros y pues va a tener las mismas características de conservación y la duración que el plasma fresco congelado, es decir, se va a también conservar a bajas temperaturas. Y pues como le había mencionado, se obtiene o el crioprecipitado o el plasma fresco congelado. Entonces, ¿en qué casos va a estar indicado? Es la administración del crioprecipitado cuando el fibrinógeno sea inferior a 150 miligramos por decilitro y el paciente esté pues con hemorragia. O la otra indicación es también cuando hay una deficiencia del factor 13 o cuando haya hipofibrinogenemia. Y pues, ¿qué se busca después de la administración de este crioprecipitado? Es más o menos incrementar 7 miligramos por decilitro de el fibrinógeno por cada unidad que se le administra. Y pues eso sería todo por mi parte. Gracias. Una consulta. Esta parte todavía no lo retires. Ah, ok. ¿Puedes proyectarlo? Ajá. ¿Esta parte de Eh, las técnicas de ahorro de sangre la van a profundizar o esta es la única parte que van a hablar? sí, está más abajo todavía. Ah, ya. ¿Eso lo va a hacer su compañera o...? Sí, eso lo Ah, ya. hace Rojas. Sí, doctor. Ah, ya. Ok, muy bien. Bien, siguiendo con el siguiente punto dentro de la exposición, vamos a hablar lo que es ahora las técnicas de ahorro de sangre. ¿Y en qué se basa primero este concepto? Pues si bien sabemos que las transfusiones sanguíneas han demostrado ser útiles en diferentes campos para pacientes, por ejemplo, críticos, pacientes que han tenido trauma, cirugía mayor o pacientes con algún problema a nivel hematológico, pues bien, lo que se pretende aquí con las técnicas de ahorro de sangre es también poder minimizar los costos que puede traer realizar transfusiones sanguíneas innecesarias o donde el costo o el beneficio es menor. Ahora, con esto entonces, ¿qué pretendemos hacer? Pues disminuir lo que es el sangrado a nivel ya, por ejemplo, hospitalario o quirúrgico, disminuir lo que es el sangrado perioperatorio, la necesidad de lo que es las transfusiones innecesarias y también las unidades de sangre, ¿no? Entonces, dentro de este punto vamos a tener tres pilares importantes. El primero de ellos va a ser mantener un nivel apropiado de una hemoglobina preoperatoria en el paciente. Como segundo pilar tenemos lo que es minimizar la pérdida sanguínea y por último, optimizar la tolerancia a la anemia. Entonces vamos a basarnos en estos tres pilares importantes. Hablando del primero de ellos, vamos a tener que mantener un nivel apropiado de la hemoglobina preoperatoria. Aquí lo que se basa principalmente es en el manejo de la anemia. Sabemos pues que la anemia es la reducción del volumen total a nivel de los eritrocitos o de la concentración de la hemoglobina.
¿no? Por valores bajos de lo normal. Por ejemplo, en el sexo femenino, menores a 12, a 12 gramos por decilitro, y en varones menores a 13 gramos por decilitro, ¿no? Entonces, al inicio vamos a ver que en la fisiopatología o en la naturaleza, toda la historia de la enfermedad de la anemia, pueden haber respuestas fisiológicas que nuestro cuerpo puede realizar con el concepto de conseguir la homeostasis. Por ejemplo, puede incrementarse lo que es la frecuencia respiratoria, la relación ventilación-perfusión, ¿no? También puede haber mayor gasto cardíaco. Esto va a implicar la mayor frecuencia cardíaca y volumen de eyección, con el concepto de poder, pues, llevar la sangre, ¿no? Que dentro de esta está el oxígeno a nivel tisular, ¿no? Pero va a llegar un momento en el que ya todo este mecanismo compensatorio que se da en un paciente ya no va a ser suficiente, por lo que ya no va a poder satisfacer la demanda metabólica a nivel de los tejidos periféricos. Es por ello que dentro del manejo de la anemia, el más común que se habla, que se menciona, es la anemia ferropénica, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué es lo que tenemos o qué características tenemos? Pues en estos pacientes, en la mayoría de ellos, esta anemia es microcítica hipocrómica, que también adicionalmente tiene, pues, los niveles de ferritina bajos. ¿Y qué es lo que cómo se da el manejo? Pues aquí se basa en administrar al paciente 120 miligramos de hierro elemental al día, con el objetivo de ¿qué? De poder aumentar 1 gramo por decilitro de hemoglobina en un mes, ¿no? Y el hierro parenteral en pacientes que no pueden tolerar preparaciones orales, ¿no? Ahora, también hay otro grupo de pacientes que van a cursar con una anemia, pero una anemia secundaria a otra enfermedad, ¿no? Otra enfermedad concomitante que se está dando, por ejemplo, asociada a enfermedades inflamatorias, asociadas a infecciones, o también en pacientes con alguna neoplasia, ¿no? Entonces aquí, ¿qué características nos pueden orientar, ¿no? En esta anemia, que va a ser normocítica en la mayoría de los casos y normocrómica. Sin embargo, aquí los niveles de ferritina suelen estar normales, ¿no? Esto nos puede dar una diferencia, ¿no? En que sea una anemia por falta de hierro, en una anemia por otra enfermedad secundaria. Entonces aquí en el manejo, aquí básicamente es la enfermedad de base, ¿no? Que está teniendo el paciente, y también adicionalmente se puede dar un aporte de hierro oral o intravenoso. Ahora, también en la literatura encontré que se menciona el uso de la eritropoyetina recombinante humana intravenosa, ¿no? Esto básicamente para cirugías específicas, por ejemplo, a cirugías cardíacas o ortopédicas, donde aquí dice que se han demostrado disminuir los requerimientos de transfusión halogénica en población con niveles de hemoglobina entre 10 a 13 gramos por decilitro y con estimaciones de una hemorragia o un sangrado alto. Entonces, lo que se pretende aquí, pues, es como se menciona, ¿no? Tratar de poder solucionar estos problemas en los pacientes y evitar una transfusión halogénica, ¿no? ¿Qué se refiere a halogénica? De un paciente o, por ejemplo, de un donante diferente hacia un receptor diferente, ¿no? Entonces, lo que se pretende es poder actuar de manera eficaz antes, para poder así ahorrar o no utilizar lo que es la transfusión innecesaria, ¿no? Ahora, ese es el primer pilar, ¿no? Ahora vamos con el segundo pilar, que es minimizar la pérdida sanguínea. Aquí nos habla de varios parámetros o en varios momentos. Por ejemplo, podemos hacer acciones a nivel preoperatorio, a nivel intraoperatorio y también a nivel postoperatorio. Sin embargo, en estas dos son los que hay mayor evidencia. Vamos a ver que a nivel preoperatorio, lo que menciona la literatura es una evaluación, realizar una evaluación preoperatoria, donde especifica datos importantes. Por ejemplo, si el paciente ha tenido alguna historia de sangrado masivo, un traumatismo previo, o historia familiar también de enfermedades hematológicas. Y aquí otro punto importante
es la revisión de los medicamentos. Revisar qué medicamentos puede tener, puede estar tomando el paciente. Más que todo hacer énfasis en aquellos pues, pacientes ya adultos mayores que pueden ya tener enfermedades a nivel cardiovascular, a nivel metabólico, ¿no? Por el cual están tomando diversos medicamentos. Por ejemplo, en pacientes que toman lo que es la aspirina o conocido como el ácido acetilsalicílico, aquí en la literatura menciona que no ha demostrado mayor sangrado en cirugías en pacientes que tienen alguna patología o solo se debe preservar este fármaco en pacientes que tienen alguna patología cardiovascular. También se menciona la suspensión de los AINES días previos, momentos previos a la cirugía. También a los pacientes que están tomando anticoagulantes, ¿no? Suspenderlos de 3 a 5 días antes de la cirugía, ¿no? Todos estos parámetros con el fin de poder, pues, evitar algún tipo de emergencia ya a nivel intraoperatorio. Ahora, también se menciona otra técnica que es la predonación, en la cual va a haber una extracción de sangre del propio paciente, o sea, se le extrae su propia sangre, la cual va a ser almacenada en las semanas previas a la cirugía o días previos a la cirugía, y con el objetivo de ¿qué? De poder realizarle una reinfusión a nivel o en el momento ya perioperatorio, en el momento de la operación, en caso de ser necesaria. Sin embargo, también pues, existen muchas limitaciones con esta técnica, ¿no? Por ejemplo, puede haber algún riesgo de anemia si es que preoperatoria, si es que no se realiza con la programación necesaria. Ahora, a nivel intraoperatorio, ¿qué pautas, qué técnicas se mencionan? Primero tenemos que mantener una temperatura adecuada, ¿no? Que es una normotermia. ¿Por qué? Porque a nivel de la temperatura, la disminución de mínimo un grado Celsius puede incrementar la pérdida sanguínea hasta en un 16%, ¿no? Por eso es que mantener la temperatura a nivel ya cuando el paciente está en sala es importante, es vital. También hay otras técnicas como por ejemplo la hemodilución normovolémica. ¿A qué se refiere con esto? Por ejemplo, primero se extrae un volumen de sangre, un volumen específico de sangre. Ahora, y como segundo paso, va a haber un mantenimiento de la volemia, ¿no? Del paciente que está ahí en sala. ¿Y con qué vamos a mantener la volemia? Con reposición simultánea tanto de cristaloides y ocoloides, ¿no? Por eso es que se dice una hemodilución normovolémica, porque se trata de que ya lo extraje sangre del paciente, pero yo necesito mantener la volemia de este. ¿Y con qué lo voy a lo voy a mantener pues con cristaloides y coloides? Y como paso 3 es la retransfusión de sangre autóloga al finalizar la cirugía, ¿no? Eh, Algunos autores mencionan que esta técnica pues ya no se usa mucho actualmente por las limitaciones que tienes. Ahora, otra técnica de ahorro de sangre también está incluido aquí lo que son los antifibrinolíticos. Aquí se menciona que es recomendable iniciar la dosis de carga aquí lo que se usa mayormente es el ácido tranexámico, ¿no? Iniciar una dosis de 10 a 20 miligramos por kilogramo y continuar con una dosis de mantención de 1 a 5 miligramos por kilogramo por hora. También otra de las técnicas va a utilizar lo que es los factores de coagulación. Aquí vamos a tener, por ejemplo, el fibrinógeno, los complejos protrombínicos. A nivel, o al hablar del fibrinógeno, por ejemplo, en hemorragias masivas, va a estar fuertemente recomendado si es que se acompaña de una sospecha de niveles bajos de fibrinógeno o una medición menor a 200 miligramos por decilitro, ¿no? Algunas tienen pues recomendaciones fuertes, algunas, pero también otras con limitaciones, ¿no? Ahora, a nivel de los complejos protrombínicos, estos, ¿a qué se refiere? Aquellos que contienen los factores de coagulación tanto 2, 7, 9 y 10, ¿no? Y está recomendado para la reversión de la terapia anticoagulante oral, ¿no? Con un tiempo de protrombina menor al 30%. También se menciona en la literatura el uso de la desmopresina.
Esta eficacia se ha demostrado en pacientes, por ejemplo, con hemofilia, con enfermedad del von Willebrand. Sin embargo, todavía su uso es limitado, ¿no? Y se menciona que se utiliza mediante una dosis única de 0,3 gramos por kilogramo intravenoso o intramuscular o 300 gramos por kilogramo intranasal. Ahora, por último, a nivel intraoperatorio, también se habla sobre la reanimación hemostática. Esta reanimación hemostática se da más que todo en pacientes que tengan una hemorragia masiva, por lo que además de poder mantener una perfusión óptima, ¿no? Que lleve oxígeno a nivel tisular, también se debe preservar lo que es una coagulación efectiva, ¿no? Se menciona en un preservado de 1, que es una contracción de 1, perdón, de glóbulos rojos, de plaquetas y de plasma fresco congelado, ¿no? Todo esto con qué finalidad, con preservar lo que es la coagulación efectiva, no solamente la perfusión, sino también la coagulación. Ahora, como tercer pilar, tenemos lo que es optimizar la tolerancia a la anemia. ¿Qué se refiere con una tolerancia a la anemia? Por ejemplo, cuando ocurre una hemorragia aguda severa, la cantidad total de eritrocitos se reduce, pero la concentración de hemoglobina también va a disminuir, pero no va a ser en la misma rapidez con lo que es la cantidad global de eritrocitos, ¿no? Entonces, lograr que esta anemia que se está generando por esta hemorragia aguda severa puede retrasar o limitar, ¿no? La necesidad de transfusión de sangre en el paciente, ¿no? Es por ello que debemos optimizar esta tolerancia. ¿Mediante qué formas? Por ejemplo, cuantificación de la reserva funcional preoperatoria, reducción de la demanda de oxígeno, ¿no? Todo el trabajo metabólico a nivel tisular podemos reducirlo. ¿Para qué? Para que ya no haya mucha demanda de oxígeno de nuestros tejidos y también mejorar el aporte de oxígeno. Bueno, estos son los 3 pilares que se mencionan en las técnicas de ahorro de sangre. Ahora, como último punto. Yasmin, ahí de repente para agregar, retrocede un favor. Ahí anterior. Acá en el intraoperatorio, muchachos, tenemos otra técnica que viene a ser la recuperador sanguíneo, ¿ya? El Set-Celver, ¿no? El rescate de células. En el acto intraoperatorio se puede colocar aspiradores para la recuperación de la sangre que se está perdiendo, ¿no? Esto pasa a un dispositivo, a un filtro, donde se separa pues los detritos, huesitos, grasita que se esté absorbiendo del acto quirúrgico y solo se recuperan los glóbulos rojos y esto se puede recolocar al paciente, ¿no? La recuperación sanguínea, es el Set-Celver, se llama esta técnica. Usamos en sala de operaciones. La hemodilución normovolémica también la usamos, ya la usamos sobre todo en pacientes que tienen grupos sanguíneos raros, ¿no? El B negativo, ¿no? Es un grupo sanguíneo raro y en ellos pues hacemos esa hemodilución isovolémica, ¿no? O pacientes que tengan grupos sanguíneos con poca compatibilidad, ¿ya? Puede ser que usted y yo sea O positivo y necesite sangre O positiva, pero tengo otros anticuerpos menores que no son el grupo AB y el RH, ¿no? Sino Lewis, Epsilon, no me acuerdo los demás, que pueden estar haciendo una incompatibilidad, ¿no? A pesar de ser O positivo y el donador O positivo, ¿no? En ese caso también se tiene conocimiento de este tipo de paciente y se hace una hemodilución normovolémica, ¿no? Ya, sería para arreglar en esta parte. Puedes continuar ya. Está bien, doctor. Ya. Como último punto, a tratar dentro de la exposición, vamos a ver lo que es la compatibilidad.
Para esto, primero vamos a hablar algunos puntos importantes de las pruebas previas que se tiene que realizar antes de la transfusión, ¿no? Esto, ¿con qué objetivo? Con el objetivo de poder garantizar la compatibilidad entre los productos sanguíneos que va a venir pues del donante al receptor, ¿no? Y con esto, con la finalidad de que de poder evitar las reacciones transfusionales hemolíticas que se puede dar en el receptor. Ahora, dentro de los métodos más utilizados o el método más utilizado se va a basar en la hemaglutinación, que va a ser la acumulación de lo que es los eritrocitos, ¿no? En la cual se va a inducir o va a ser inducida por anticuerpos que se unen a antígenos de los glóbulos rojos, ¿no? Recordemos que los antígenos van a estar a nivel de la membrana de estos. Ahora, se pide pues cuando por diversas razones, por ejemplo, para tener una sangre reservada con precaución ante una cirugía mayor o una cirugía a la que va a ser expuesto el paciente, también en pacientes pues que ya tengan programada una transfusión sanguínea. Ahora, esta transfusión sanguínea puede implicar, siempre va a implicar algún riesgo de poder tener efectos adversos, ¿no? Sin embargo, poder valorar el riesgo-beneficio en el paciente va a ser vital antes de poder prescribir la transfusión o no. Ahora, las pruebas pretransfusionales, lo que se debe hacer, pues, o se debe realizar en el banco de sangre del hospital donde el paciente se está atendiendo, ¿no? O donde se le va a intervenir. Ahora, por ejemplo, a nivel de los glóbulos rojos, vamos a ver que normalmente se va a requerir primero, ¿qué cosa? La tipificación de sangre, ¿no? ¿Qué tipo de sangre tiene el paciente? También, bueno, también al mismo tiempo detección de anticuerpos, ¿no? ¿Mediante qué? Mediante las pruebas cruzadas, ¿no? Que es las pruebas previas antes de la transfusión, ¿no? Que se tiene que realizar la prueba cruzada mayor, menor, ¿no? Ahora, a nivel de los plasma fresco congelado, normalmente solo se requiere el tipo de sangre que tiene el paciente, ¿no? Dentro de los grandes grupos sanguíneos que existen, vamos a ver los dos más conocidos, o los dos más prevalentes, que es el grupo ABO, el grupo sanguíneo, el sistema ABO y el sistema Rhesus, ¿no? El RH. Aquí vamos a basarnos en estos básicamente. Ahora, en el grupo sanguíneo o en el sistema ABO, pues, bueno, hay que mencionar también pues que en la mayoría de las personas va a haber una mezcla, una combinación tanto de, por ejemplo, puede ser O positivo, ¿no? Hay una mezcla tanto del grupo sanguíneo del sistema ABO como del RH. Ahora, vamos a ver acá, ¿no? Como ya conocemos, el grupo ABO va a estar conformado por el A, el B, el grupo AB y el grupo O, ¿no? Que va a tener aquí, tenemos los eritrocitos y dentro de y alrededor de estos van a estar los antígenos, ¿no? Por ejemplo, en el grupo A vamos a tener los antígenos, el antígeno A, ¿no? El grupo B, antígeno B a nivel de su membrana y el grupo AB vamos a tener los antígenos A y B, ¿no? Y el grupo O, ese es el principal que no va a tener antígenos, ¿no? Por eso es que se le va a conocer como el donador universal. Ahora, como tiene antígenos, también tienen anticuerpos. Dentro de los anticuerpos, estos ya no se van a encontrar a nivel o pegados a nivel de la membrana, ¿no? Sino a nivel del plasma sanguíneo del paciente o de la persona. Entonces, aquí vamos a tener el grupo A, va a tener un anti-B, el grupo B, todo lo contrario, va a tener un anti-A. El grupo AB no va a tener ningún anticuerpo y es por ello que se le va a denominar el receptor universal, ¿no? Y el grupo O va a tener los anticuerpos tanto anti-A como anti-B. Ahora, ¿qué podemos destacar de esto, no? Por ejemplo, los pacientes o las personas que tienen un grupo sanguíneo O, solo, si bien va a ser el donador universal, va a poder donar tanto A, B, O, y a su mismo grupo, ¿no? Sin embargo, en el grupo O solo va a poder recibir, o las personas con este grupo, o este grupo sanguíneo O, solo puede recibir glóbulos rojos, hablando de glóbulos rojos específicamente,
de su mismo grupo, ¿no? De otros tipos, como el A, como el B, como el ABO, ¿no? ¿Por qué? Porque va a poder causar lo que son las reacciones o las transfusiones, o puede ocasionar transfusiones hemolíticas agudas, reacciones transfusionales, perdón, agudas. Ahora, esa es por una parte del sistema ABO. Tenemos el segundo más común, que es el sistema Rhesus o el tipo de sangre RH. Aquí vamos a poder, si bien esta consta de más de 45 antígenos, ¿no? De RH, de los cuales el antígeno D va a ser el más inmunógeno y clínicamente significativo, ¿no? Y también tiene los anticuerpos, ¿no? Los anticuerpos, los anti-RH. Entonces, vamos a poder dividirlos, ¿no? En un RH negativo, un RH positivo, y vamos a ver cuál es la predominancia, cuál es el predominio, ¿no? El RH negativo es de 1 al 15% y el RH positivo de 85 al 99%. Entonces, ¿dónde está presente el antígeno RH o el antígeno D? Pues en el negativo, con su número mismo 10, es ausente, ¿no? Y el RH positivo, acá va a estar el antígeno presente. Ahora, eso es con respecto a los antígenos. Ahora, ¿qué pasa en los anticuerpos que va a tener en el plasma? Este RH negativo puede formarse anticuerpos anti-RH después de una previa sensibilización, ¿no? Por lo general solo se forma, pues, como su nombre mismo lo dice, en individuos que tienen un antígeno negativo, pero que han sido expuestos a un grupo o a glóbulos rojos con un antígeno positivo, ¿no? Por ejemplo, en transfusiones previas o en una hemorragia fetomaterna. Y el RH positivo sin anticuerpos anti-RH. Entonces, aquí dice, nos dice quién puede recibir glóbulos rojos. El RH negativo puede recibir glóbulos rojos de su mismo grupo, ¿no? De RH negativo, que se prefiere, no es lo preferible. Y en el grupo de RH positivo puede recibir glóbulos rojos tanto de RH positivo como de RH negativo. Y a nivel de donar, en el RH negativo, puede donar glóbulos rojos tanto a su mismo grupo, que es RH negativo, como RH positivo. Y en el RH positivo puede donar glóbulos rojos a su mismo grupo, ¿no? Que es RH positivo. Ahora, lo importante, para finalizar con la exposición, vamos a ver un resumen y lo que nos dice en la guía del banco de sangre, ¿no? La compatibilidad de los hemocomponentes. Aquí, la elección del grupo sanguíneo a transfundir, se prefiere que el hemocomponente que se va a transfundir sea del mismo grupo sanguíneo AB o RH, ¿no? Vamos a ver esta combinación del paciente, ¿no? O del receptor, ¿no? Que en su defecto sea un grupo sanguíneo compatible con el mismo. Entonces aquí vamos a ver receptor O, receptor A, B y AB, ¿no? Entonces aquí vamos a ver el paquete globular, ¿no? Vamos a ver qué es lo que se le puede transfundir, ¿no? Paquete globular, el concentrado de plaquetas y plasma, ¿no? Dentro de los que se menciona. Por ejemplo, el receptor que es de tipo O puede recibir paquete globular o el concentrado plasmático tanto del grupo O, del AB, del A, B o el AB, y el plasma de la misma manera, ¿no? Ahora, en el receptor A vamos a ver que se puede recibir a nivel si este va a recibir paquete globular dentro de su mismo grupo, ¿no? Como se mencionó anteriormente, de su mismo grupo, o del O, que es el donador universal. En el concentrado plasmático del grupo A, del grupo AB o del grupo O, y cuando se quiera transfundir plasma, es preferible pues que sea del mismo grupo, si hablamos del receptor A o del AB, ¿no? Cuando es un receptor de tipo B, puede ser de su mismo grupo o del donador universal, ¿no? A nivel del concentrado plasmático, se dice que este tiene que ser desplasmatizado. Y cuando se le quiera transfundir plasma, pues se tiene que ser del grupo B, del AB, o del B o del AB. Y con respecto al AB, cuando se le quiere transfundir el paquete globular, tiene que ser el grupo ABA
B u O. En la concentración de plasma, pues también no se menciona el grupo AB, el grupo O, el grupo A por separado, el grupo B por separado, pero estos tienen que ser desplasmatizados. Y a nivel del plasma, vamos a ver en el grupo ABO, pues que tiene que ser de su mismo grupo. Ahora, para finalizar con las transfusiones que se den, por ejemplo, en el plasma fresco congelado, no necesitan ser compatibles con RH, ya que el riesgo de reacciones transfusionales y inmunización, o sea, las respuestas inmunógenas que pueden suceder después de realizar la transfusión posterior son bajos. Y básicamente con eso se concluye la exposición. Ok, muy bien. Ya, bueno, faltó de las infecciones, ¿no? De transmisión que se realizan, pues, tamizajes para descartar enfermedades víricas, parasitarias y bacterianas, ¿no? De las enfermedades víricas, pues, a la cabeza, ¿no? VIH, hepatitis B, hepatitis C, ¿no? Parasitarias, Chagas, Trypanosoma, ¿no? Y bacterianas, me parece que está Yersinia, no recuerdo bien, pero estas son las principales enfermedades a descartar, ¿no? De las infecciones de transmisión por hemocomponentes, ¿no? Tengamos en cuenta de que hay periodos ventana para ciertas infecciones, ¿no? Hepatitis B, hepatitis C, VIH tienen periodos ventana en las cuales puede ser que el donante en ese momento haya adquirido la enfermedad y en los exámenes de screening no salgan positivos en ese momento, ¿no? Y muchas veces los pacientes, sobre todo los que reciben múltiples transfusiones, a la cabeza están los pacientes que se hemodializan, pues terminan con una infección, ¿no? Lo más frecuente es hepatitis C, ¿no? Es lo más frecuente de las infecciones de transmisión que podemos encontrar en este tipo de pacientes. ¿Ok? Muy bien. Bueno, chicos, tenemos que hacer su evaluación. En este momento les voy a pasar el link para que ustedes respondan. Son 10 preguntas. Ya, el test dura desde las 11:40 hasta las 11:50, 10 minutos. Van a tener 2 minutos para que puedan enviar sus respuestas. Es decir, el test automáticamente se está cerrando a las 11:52. O sea, usted tiene que mandar hasta 11:51, pues, ¿no? No va a haber tiempo de prórroga, de que por favor 5 minutitos, de que me faltó esto, no, porque ya tengo problemas con que les doy a un grupo y el otro grupo se queja. Entonces son 12 minutos en total, 10 para que resuelvan y 2 para que envíen. Ya está aperturado, tienen el test, pueden desarrollarlo. Está en mensajes, ya, en chat.
Muchachos, tienen hasta las 11:52 para entregar sus exámenes. Por favor, el sistema se cierra en ese momento. 52, doctor. Sí, o sea, tienen 10 minutos para dar el examen y 2 minutos para que entreguen hasta las 11:52. Ok, muchachos, les voy a pasar el caso clínico que vamos a desarrollar para el día de mañana. Ok, ahí también en el chat les estoy enviando el caso clínico que vamos a desarrollar el día de mañana. Por favor, me parece que la doctora ya coordinó con ustedes un grupo, un par de alumnos, hace el desarrollo del caso clínico, pues, ¿no? Y ya mañana, pues, que estamos programados para las 11 o 10:30, me parece. Ya hacemos el desarrollo. Ok, muy bien, chicos. Nos vemos mañana entonces.